Buenas tardes, apreciados colegas. Esta vez tenemos como tema la COVID-19. Se me encomendó la tarea de hacer la introducción. Voy a tomar algunos aspectos históricos de manera superficial y luego trataré de hacer una especie de resumen de cómo están las cosas. Antes que nada, me voy a permitir presentar a los panelistas del día de hoy, que son gente muy connotada en el campo académico, aparte de ser amistades de un servidor y del doctor García Ramos. Quiero enfatizar que son gente muy connotada en el campo científico, en el campo clínico y en el campo académico. Me refiero a la doctora María Teresa Reyes, que es egresada, es neuróloga, egresada del Instituto Nacional de la Nutrición, es también, o del Instituto de Ciencias Médicas, como se llama hoy, perdón, me quedé con el INPRIM de Nutrición, pero de la misma escuela vienen, por supuesto, Guillermo García Ramos, nuestro querido maestro, la doctora Alejandra González Duarte, también una científica, una neurocientífica muy connotada, muy conocida en el campo clínico, en el campo de la infectología, de la neuroinfectología. Y los temas que van a ser tratados por ellos son por la pandemia y la telemedicina. Lo va a presentar la doctora Teresa Reyes, María Teresa Reyes. Las manifestaciones del sistema nervioso central, la doctora Marcela García Villa. Las manifestaciones clínicas del sistema nervioso periférico, Memo García Ramos. Y la doctora Alejandra González Duarte nos hablará de su amplia experiencia en el tema de la COVID-19, de la neurocovid, como le llaman ahora. Entonces, sin más cosas, empezamos con la presentación de un servidor que pretenderé hacerla breve, concisa, pero con algunas cosas que merecen algún comentario. Bueno, referente a las pandemias, a la historia de las pandemias, reduciré el tema de manera sucinta, la llamada pandemia de Justiniano, que ocurre por ahí en el Imperio Bizantino, cuando reina Justiniano, y por eso lleva este nombre, y se da el núcleo de la pandemia en Constantinopla, cuando Constantinopla tenía 800,000 habitantes y la pandemia reduce la población a 500,000 habitantes. Al suceder esto, vienen varios periodos y la humanidad es reducida en un 20%, de tal manera que fallecen 50 millones de personas en varios periodos de tiempo, que son del año 541 a 547, 558 a 561, 594 a 597. La pandemia de la peste negra, aquí está representada en esta pintura, de esa época, de la época de la Edad Media, y en esta época también mueren alrededor de 50 millones de habitantes europeos, lo cual coincide con una reducción del 60 a 65% de los españoles de la península ibérica, conocida en ese entonces así, y de Italia, de la Toscana, fallecen entre el 50 y 60% de sus pobladores. Esta pandemia se da más rápidamente, tomando en cuenta que los medios de comunicación entre Asia y entre Europa se hicieron más eficientes
a través de los barcos y a través de las carretas que llevaban mercancía de un lado para otro. Tienen como común denominador tanto la pandemia de Justiniano como la pandemia de la peste negra, que prácticamente se deduce que fueron las mismas, pero con periodos distintos del tiempo en estos últimos 2000 años. Y se dice, se piensa en ambos casos, que la infección era propagada por la rata negra a través de la pulga. Entonces la pulga picaba a la rata estaba infectada, se infectaba la pulga en el estómago, tenía un ambiente muy adecuado para su crecimiento, la bacteria, y la bacteria se diseminaba a través del piquete al ser humano. De allí se formaban los famosos bubones. Los bubones a veces se presentaban en la piel, se generaban fenómenos vasculíticos en las manos muy importantes, y el bubón, cuando estaba localizado en el pulmón, era expulsado en forma de aerosoles y contagiaba a los seres humanos de uno a otro. Eso es lo que se piensa. Entonces había dos vías de infección, de adquisición de la infección. Uno era por vía aérea, a través de los aerosoles, de los famosos aerosoles que ahora conocemos por esta pandemia, y era transmitido de ser humano a ser humano. El bubón o las bacterias se diseminaban a los leucocitos, y de los leucocitos se piensa que generaban más bacterias en los bubones, y luego de ahí se diseminaba al resto del organismo a través de la sangre, se producía la infección generalizada. Todo esto duró 5 siglos. Y después de los 5 siglos, en un hallazgo afortunado que fue concretado por un japonés, Kitasato, y un francés con mezcla de suizo, Yersin, también hicieron un descubrimiento de forma simultánea cuando la peste negra llegó a China. Hicieron experimentos y encontraron de forma simultánea que la causante de esta pandemia era la bacteria Yersinia. Le pusieron desafortunadamente el nombre de Yersinia a la bacteria. A mí no me hubiera gustado que pusieran mi nombre, si la hubiera descubierto, pero a través de eso se hizo popular Yersin, este francés tan connotado que descubrió la bacteria. Y bueno, ya a partir de ahí tomó otro camino, la evolución, tomando en cuenta que ya se conocía el curso de las manifestaciones de esta enfermedad en el contexto mundial. El virus, me da la impresión cuando veo esta fotografía que es una especie de pop star, porque si se ve a través del microscopio electrónico, uno podría jurar que es una maravilla, estéticamente hablando, con su corona de espinas o de espigas, que son los que la hace profundamente infectante en el ser humano. Con las espigas, la capa de lípidos, o sea, la membrana, si se le puede llamar así, y luego el núcleo del virus. Una sustancia lipídica que rodea el virus, el RNA y las espigas. Atrás de las espigas se pega al organismo humano, ahorita mencionaremos cómo, y es importante saber que el virus tiene una capa lipídica que lo hace muy susceptible de disolverse en jabón y en alcohol, y por eso de ahí la necesidad de utilizar estos dos productos del diario uso en los humanos, que van a permitir la disolución del mismo. Me disculpan por mi gatita, pero bueno, no voy a parar por esto. Aquí tenemos la estructura física vista en microscopio electrónico también,
con más detalle. Y en este detalle vemos las espigas. Es un virus aumentado a no sé cuánto poder, pero se ven las espigas, que serían estas estructuras, junto con las otras proteínas, que son la proteína de recubrimiento, la glicoproteína de cubrimiento, la membrana, la glicoproteína de la membrana, y esta otra que es muy importante, la hemaglutinina acetilesterasa, que está también en lo que rodea al virus. Entonces son estas partículas bajo las cuales el virus va a utilizar el camuflaje para entrar propiamente y generar un efecto de Troya, como les voy a decir a continuación. La clasificación está clasificado como del subgénero SARS-CoV-virus y la especie coronavirus relacionada con el síndrome respiratorio agudo grave, que fue el primero que se dio y que originó este síndrome en tengo entendido que África. Entonces este virus tuvo un derivado, digamos, vamos a decirlo así, o un vínculo con el virus que está siendo responsable de la pandemia actual, el SARS-CoV-2, y es la subespecie a la que pertenece el virus de la actual pandemia. La pandemia aquí la vamos a ver resumida su fisiopatología de esta manera. Tenemos que el virus llega a través de la transmisión fecal-oral, se dice, sí, está documentado eso, y a través de la transpiración respiratoria por gotas. Si ven aquí ya no se relaciona tanto con el contacto con superficies. Eso no quiere decir que no estén en las superficies, pero no parece ser que sea el factor fundamental del contagio, como se tenía pensado. No quiere decir que uno no deba de limpiar sus superficies, pero no parece ser el aspecto fundamental del contagio. Entonces ahora se sabe que el contagio fundamentalmente es a través de las gotas de saliva, las gotas que se lanzan al hablar, que se lanzan al momento de estornudar, donde vienen miles de partículas virales y que eventualmente constituyen la carga que va a infectar a un ser humano. La carga puede ser diferente, porque si el ser humano que transmite es alguien que es asintomático o alguien que cursa con síntomas leves, aparentemente no va a ser tan importante, pero resulta que sí lo es, porque la carga que están expulsando en un tosido, en una tosedura, en un estornudo, puede ser inmensa y ser lanzada a varios metros de distancia, que no necesariamente son 2 metros. Entonces, ¿es útil el distanciamiento social de 2 metros? Sí, claro que sí. Pero es más útil que las personas llevemos cubrebocas. Porque como yo no sé si tengo COVID-2 y soy asintomático, o si soy mínimamente sintomático, con una estornudada puede ser un gran factor de contagio. Y puede ser que mi contagio venga con una carga viral importante. Entonces, la mascarilla no solamente me protege, sino que también protege a los demás. Y acá hay un sofisma, si me permiten decirlo, en relación a lo que planteó el doctor, dicho con todo respeto al doctor López-Gatell. Porque aunque dice, uno se protege, cuando se lo pone, uno está protegiendo a los demás, porque uno está contaminado. Entonces, que se lo ponga el que está enfermo, o que sabe que tiene COVID. Bueno, eso es bueno, qué bueno que lo afirme. Pero da la casualidad que yo no sé si soy asintomático, o que si tengo una infección leve. Entonces, si soy asintomático, puedo no traer cubrebocas y puedo no saber que soy asintomático, por supuesto, eso es lo más grave. Y voy a encargarme de difundir la enfermedad a no sé cuántas personas.
Entonces, allí hay un sofisma. Bueno, vuelvo al tema de la fisiopatología para no perderme, pero creo que era importante hablar de esta situación. Entonces, el virus se adquiere, llega al pulmón, en el pulmón se instala en los receptores EK2 y en otras proteínas, una proteasa que permite dar dos mecanismos de entrada al virus. El primero es a través del EK2, o sea, un receptor que utiliza el organismo para transformar el angiotensinógeno en angiotensina 2. Y es este receptor para esta sustancia o esta enzima que se identifica al virus a través de la molécula de la espiga que tiene el virus, que es esta, miren, aquí está, esta es la espiga, y se fusiona al EK2, al receptor de la EK2. Cuando lo recibe el EK2 del receptor, el virus entra en forma de endosomas, en una forma de endosoma, entra a la célula, el EK2, al neumocito, entra al neumocito inicialmente, y ahí hace de las suyas. Entonces entra y nuevamente el virus sale al citoplasma de la bacteria y ahí se reproduce. No me voy a meter en los mecanismos de cómo se reproduce, cómo le hace, pero el caso es que ahí se reproduce. Ya al reproducirse, nuevamente sale o entra a la cavidad alveolar, como se ve aquí, o acá, perdón. Aquí entra el neumocito y una vez se replica dentro de la célula, forma nuevas cadenas de RNA y sale otra vez en forma de virus. Entonces entró uno y salieron 5, entonces esos 5 van a atacar a otros receptores que están en esa primera línea de defensa, que son los neumocitos. Y también forma procesos inflamatorios localizados en el mismo alveolo, que cuando llega a un punto el alveolo se degenera y muere y restringe la función pulmonar. Entonces es cuando ya tenemos la fase pulmonar de la COVID-19. ¿Cómo se manifiesta eso clínicamente? Con disnea, con tos, con disnea y con hipoxemia, que se verifica en el oxímetro. Esos ya son datos de que el paciente ha entrado a la segunda fase, que es la fase pulmonar de la infección. Y de aquí, al llegar a esta situación de afectación pulmonar, pasamos a la tercera fase, que es propiamente la infección generalizada, que entra, rompe, por así decirlo, la barrera, la primera línea de combate del virus, contra el virus, y penetra los vasos sanguíneos. De los vasos sanguíneos se disemina y va atacando a todos los lugares donde existe el EK2. ¿Dónde se encuentra el EK2? En los pulmones, en el cerebro, en el corazón, en el intestino y en general en las arteriolas. Entonces, cuando el virus llega a todas estas zonas, entra a través de los receptores EK y también entra en la otra forma en las dos formas pero principalmente a través del EK, del receptor EK2, y al entrar ahí, le llamo yo, crea un efecto troyano. Entonces, en cada célula va a formar entre 10.000 y 100.000 copias en cada célula. Entonces, esto se disemina en millones de copias en todo el organismo. Es el efecto troyano. Entonces, de ahí que podemos deducir nosotros que los síntomas pueden darse por problemas de corazón, o sobre todo problemas de pulmón, y en general en el cerebro también, tomando en cuenta que los receptores de EK2 están distribuidos en todo el organismo. ¿Cuál sería el checklist de la COVID-19? Aquí está. Deberíamos tener un checklist para nada más palomear lo que tienen y señalar los síntomas que son más fuertes. La fiebre, la tos seca, el cansancio,
y otros síntomas menos frecuentes, como son las molestias, el dolor de garganta, la diarrea. Yo creo que la diarrea es también un hallazgo frecuente, no tan frecuente, aunque aquí donde leí decía que es infrecuente, yo creo que es frecuente. El dolor de garganta, la diarrea, la conjuntivitis, la cefalea también es algo muy constante, muy frecuente y una parte del diagnóstico muy importante. El dolor de cabeza, la tos seca, la fiebre y el cansancio. Y tenemos otros datos como la pérdida del olfato, las secreciones cutáneas, los síntomas graves son un problema respiratorio, aguas, como diría y eso, el dolor o presión de pecho, lo que estoy diciendo que el virus podría estar entrando el corazón y estar ocupando los receptores ECA2 y produciendo problemas de miocarditis severa con insuficiencia cardíaca temprana. También es un dato de mucha gravedad. Tenemos el dolor de pecho, bueno, es parte de lo mismo, y la incapacidad para hablar o moverse. Y aquí tenemos el curso evolutivo. Y el curso evolutivo, como mencionamos en la parte fisiopatológica, si la correlacionamos con la clínica, está la fase 1, que es la infección temprana, la fase pulmonar y la fase de hiperinflamación. Son 3 fases. Y la fase, yo diría que la guerra de baja intensidad está en la infección temprana, la irrupción del virus en el organismo es el efecto troyano, que ya implica la afectación pulmonar, donde ya observa uno en la tomografía de tórax el efecto del vidrio esmerilado, o sea, el ataque con la señal del vidrio esmerilado, que es típico, y en las condiciones ya extremas vamos a encontrar marcadores inflamatorios, la ferritina, la troponina y también otros datos de falla cardíaca y de falla respiratoria, porque entonces ahí los pulmones están muy invadidos y están muy lesionados, y dependerá del nivel de lesión que tienen los pulmones para saber la capacidad que tiene el paciente para recuperarse. Y es aquí donde el sistema inmunológico del huésped puede ser más nocivo que la misma presencia de los virus. ¿Por qué? Porque la reacción inflamatoria utiliza el principio de guerra, de que una vez dentro confunde al enemigo, y al confundirlo vas a generar una respuesta completamente atáxica, completamente incoordinada de los elementos inflamatorios que van a responder de manera masiva. ¿De qué se aprovecha el virus? Se aprovecha de la comorbilidad. Si hay obesidad o sobrepeso o diabetes o hipertensión o la mezcla de las 3, pero desde mi punto de vista, como veo yo, sobre todo el sobrepeso, que se caracteriza por una gran cantidad de adipocitos que eventualmente pueden generar citoquinas inflamatorias que permean por todo el organismo. Entonces es como si el virus conociera que existe esa debilidad para generar esa confusión en el organismo entero y generar la gravedad de las cosas. Entonces eso es lo que daña más. Eso es lo que más bien precipita la muerte del paciente. ¿Por qué no actuar de manera temprana? Esa es una pregunta que yo me hago. No basta mandar al paciente a su casa a que tome el Tyrix, sino también es importante establecer medidas preventivas a quien potencialmente va a desarrollar la fase grave. ¿Y cuál es esa persona? La que tiene la comorbilidad. Desde luego, no es una ley, pero es una regla. Podría decir que es una regla de saber quién se va a complicar y quién no. En el caso de nosotros los médicos, sabemos que de repente no tenemos tan buenas costumbres. Entonces, en nosotros hay mucha comorbilidad de sobrepeso y hay mucha comorbilidad de hipertensión arterial. Y también, ya de paso, la diabetes. Entonces, esa es la situación. Paso a la siguiente para ya no tardarme tanto. Entonces, las leyes y los principios de la guerra aplican aquí. El arte de la guerra es el engaño. Quien engaña generalmente es inteligente.
daría la impresión que el virus tiene un factor de inteligencia colectiva, lo mismo que las hormigas o lo mismo que las abejas, que detecta cuál es la debilidad del huésped. Entonces utiliza la guerra de baja intensidad, como lo dije, el camuflaje, el efecto troyano, romper las líneas de defensa del organismo, las primeras líneas, y luego crear confusión y caos en las tropas enemigas. Finalmente, el virus parece ser que tiene una empatía porque conoce las debilidades del humano, ¿verdad? La negligencia, el egoísmo y la tontería. Entonces, todos estos factores en su conjunto los toma el virus como ventaja. Bueno, por eso la guerra mejor librada es la que nunca se libra, o la mejor guerra es la guerra que nunca se libra. Y por eso hablamos entonces de la prevención. Y aquí ya no me voy a meter en mayor problema, pero quiero que tomen conciencia que en una población de 7,000 millones de habitantes, los casos diagnosticados, casos globales, no son precisos, no son fidedignos, porque hay mucha diferencia entre las pruebas que se hacen en México, las pruebas que se hacen en Estados Unidos, las pruebas que se hacen en Europa o las que se hacen eventualmente en Rusia. Entonces no son datos que se puedan comparar. No, ojo con eso, no se pueden comparar. Si no podemos comparar, no podemos sacar conclusiones. Y aquí tienen otra cosa, miren, lo que sucede en Estados Unidos. Tienen allí 167,000 casos de muertes en una población que se ha detectado de 5,248,000. Bueno, de casos globales que sí se diagnosticaron en base a las pruebas. Las cosas cambian si lo vemos en Brasil. En Brasil son 3,224,000 casos con, permítanme, déjenme volver aquí, con 105,000 casos diagnosticados. Y si pasamos a la siguiente, nos vamos a ver otra cosa interesante. La India. La India tiene una población gigantesca, pero aquí son 2,396,000 casos diagnosticados con 47,000 muertos. Dice uno, bueno, carambas, esto es elevadísimo, pero sí, resulta que la población en la India son de 1,365,000 millones de habitantes, con 47,000 casos. Pues los 47,000 casos son muy pocos para una población tan grande, ¿no creen? Bueno, pasamos a la siguiente y nos encontramos Rusia. 905,000 casos con 15,000, solo con 15,000 muertos. Como que es demasiado poco, ¿no? Y aquí tenemos la curva de contagios. Si pasamos a la siguiente, México, lo que nos interesa. Son 505,751 casos hasta el día de ayer, con 55,000 muertos. Y dice uno, alguien dice, ¿pueden llenar el Estadio Azteca con tal cantidad de muertos? Pues sí se pueden. Si se los ve uno en ese contexto, las cifras pueden crear un caos cuando no lo vemos en el contexto. Y entonces, aquí es muy importante porque hay muchos colegas que han fallecido. Somos la primera línea de combate del COVID. Entonces, que vemos un amigo que se murió, que vemos un colega que se murió, sobre todo de nuestro ámbito. Entonces, nuestro universo particular va a verse con un sesgo y decir, se está acabando México. Pero si ustedes se suben a varios Ubers, no sé, allá en la Ciudad de México, pero aquí ya me puedo subir en Celaya a un Uber, y luego otro Uber, y así, y hacer una pequeña estadística. Joven, ¿cuántos COVID ha visto? Ninguno. Y de repente veo en los colegas muertos, aquí en Celaya, ya murieron 2 o 3. Estoy hablando de Celaya, la curva yo creo que ahorita es muy distinta.
pero al menos ya la gente usa cubrebocas, un 80%. Lo usan muy mal. Lo traen para cacharlo a papada, o para anunciar la narizota que tienen, o para ponérselo en el frente y cubrirse la calva. No es para eso, señores. Por favor, eduquen a sus pacientes y edúquense a sí mismos. No se quiten el cubrebocas, por favor. Ni para ir a su consultorio, ni mucho menos para ir al hospital de la unidad de terapia intensiva. Yo tengo la impresión de que ahí nuestros queridísimos colegas no han tenido suficiente precaución. Bueno, y esta es muy importante. Y aquí señalo en realidad cuál es la mortalidad en función de contratados contra millón de habitantes. Entonces, otra forma de ver las cosas, ¿verdad? Porque si deduzco que la humanidad tiene actualmente 7,000 millones de habitantes y hay 740,000 muertos, el porcentaje por millón de muertos es de 0.001%. Y el porcentaje en Estados Unidos desde 1.5%, de Brasil 1.4% y de México está en un nivel de 0.04%. No quiere decir que sea una cifra para asustar o para estar contento, pero es lo que se puede esperar de una pandemia. Creo que en México está haciendo su mejor esfuerzo. No voy a cuestionar a las autoridades de salud, pero creo que se están quedando cortas en la recomendación del uso del cubrebocas. Porque está visto que el 95% de esta pandemia es prevenible con un buen cubrebocas. Y no basta eso. Hay que enseñar a la población a usarlo. ¿Por qué no se crean brigadas? De sanitización, brigadas sanitarias que induzcan a tener una educación en la población para el uso de los cubrebocas y para guardar las distancias. Digo, yo creo que ya basta que nosotros tengamos que pagar por la irresponsabilidad, por el egoísmo y por la estupidez de otros. Tenemos dos o uno, con uno que tengamos, es suficiente para repartir la enfermedad a no sé cuántos. Creo que ya es hora de tomar conciencia y creo que ya es el momento de modificar y hacer o ejercer un elemento de coerción en la población para que se discipline y para que sea responsable y renuncie a su propio egoísmo de decir, a mí no me pasa nada. Todos estamos en la rifa. Muchas gracias, colega.